Más de 90 años contando cada día todo lo que sucede en Gran Canaria. Radio Las Palmas es todo un referente en la isla con nombres como los de Mara González o Dulce María Facundo, que han sido, son y serán historia viva de la radio. Radio Las Palmas daba un paso más hace poco más de un mes con un acuerdo comercial alcanzado con Mírame Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Canarias 8. Hoy hablaremos con su responsable, con Héctor Cabezas, sobre la magia de la radio. Bienvenidos a nuestro centro de producción en Gran Canaria, Canarias 8, que hoy contaremos más cosas. Por ejemplo, también pasará por este estudio un hombre cuya formación política está de plena actualidad. Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, visita Canarias 8 tras desvincularse su formación del pacto con Nueva Canarias. Estos días conocíamos que Ingenio también se desconectaba de la formación de Román Rodríguez. Hay mucho que preguntarle a Teodoro Sosa, no solo como alcalde, sino también como consejero de movilidad del Cabildo de Gran Canaria. Pues esto y mucho más es lo que tenemos en el día de hoy. Arranca Canarias 8 en Mírame Televisión. Bueno, y arrancamos Canarias 8 hoy hablando de, fíjense, de una parte de la comunicación que a mí me entusiasma, sobre todo porque estuve 21 años dedicado a eso, a la radio directamente, y qué mejor que hablar con un hombre cuya empresa dirige. Hace poquito más de un mes, lo decía en el sumario, pues alcanzaba un acuerdo comercial con Mírame Televisión, así que Radio Las Palmas y Mírame Televisión se unen pues por algo muy bonito, ¿no? Para trasladarle incluso a los oyentes y a los telespectadores muchísimas cosas. El CEO de Radio Las Palmas, Héctor Cabezas. Héctor, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por venir al programa, por estar aquí, sobre todo en estos días que estamos haciendo estos especiales con nuestro nuevo centro de producción en el polígono de Arinaga. Pues muchas gracias por invitarme y bueno, y dispuesto a charlar contigo una tarde agradable y bueno, y sacar la información que podemos tener. Nosotros también estamos muy contentos del acuerdo que hemos llegado con Manuel y con todos ustedes, y yo creo que puede venir muy bien, sobre todo para potenciar la canariedad y para potenciarlo de aquí. Hay muchas grandes empresas de comunicación nacionales, pero realmente de aquí de Canarias y con un ámbito regional somos muy pocos. Entonces una unión, ir de la mano ustedes y nosotros en el ámbito de las Islas Canarias, yo creo que puede ser algo muy positivo. Porque ¿qué va a suponer ese acuerdo? ¿O qué está suponiendo ya? Porque creo que es hace algo más de un mes el que se alcanzó el acuerdo. Estamos todavía en estas primeras fases del acuerdo, pero sobre todo tener una información que vaya fluyendo entre la radio y la televisión, apoyarnos promocionalmente, las fortalezas de la televisión que aporten a la radio y igualmente pues todas las fortalezas y toda la historia de Radio Las Palmas que apoye a Mírame y que le ayude a implantarse mejor en algunos territorios donde a lo mejor no estaba todavía fuertemente implantada. Pero yo creo que con el tiempo esto puede ser algo que va a llevar a un crecimiento muy importante y sobre todo lo que te digo, un sentimiento de unión entre las islas que va a beneficiarnos a todos. Y sobre todo porque hay tanto que contar, ¿verdad? Muchísimo. En cada rincón de Canarias. Muchísimo. Que o lo ven los espectadores de Mírame o lo escuchan los oyentes o los escuchantes, que hay quien dice, de Radio Las Palmas. Hay tanto que contar, ¿verdad? Correcto, correcto. Hay miles de historias y la cercanía además que tienen ustedes con el público, con la población canaria y la que tenemos nosotros aquí. Cuando la gente quiere comunicar algo, quiere hablar algo, quiere preguntar por algo, aquí en Gran Canaria principalmente, pues siempre está Radio Las Palmas, que estamos cumpliendo, pues, tenemos ya más de 95 años, o sea, somos la radio decana de las islas. Y generaciones y generaciones de canarios han crecido escuchándonos y participando, que es lo bueno que tiene la radio, la cercanía a la gente. Yo creo que fue el primer medio, la radio, el primer medio de comunicación social, porque la gente llamaba a la radio, contaba sus historias, preguntaba.
Mientras que otros medios han sido siempre mucho más lejanos, la radio siempre ha sido mucho más cercana al público y sigue siendo. Y sobre todo cuando ocurre algo, lo primero que uno pone es la radio, porque sabe que ahí está la inmediatez. También ahora con las nuevas tecnologías uno enciende las redes sociales o va a la página web de algún medio para enterarse, ¿no? Pero la tele siempre va un paso más lento en ese sentido que la radio, porque la radio es eso, inmediatez, es ya. Claro, nosotros sobre la marcha podemos llamar a alguien que esté en ese sitio, intervenir rápidamente, la gente además nos avisa y es mucho más rápido que a lo mejor que mover una unidad móvil de televisión, que después evidentemente las imágenes tienen un poder que no tiene la voz, pero la inmediatez es importante y más teniendo en cuenta, por ejemplo, que Radio Las Palmas tiene una programación continua desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con lo cual cualquier cuestión que pueda pasar, inmediatamente podemos desconectar, dejar de hacer el programa que estamos haciendo y conectarnos. ¿Vale? Eso evidentemente una radio nacional o algunos programas de televisión no pueden hacerlo porque no van a desconectar Madrid para que se oiga de aquí. Es la fuerza que tienen los medios canarios, el poder informar de lo que está pasando aquí. Muchas veces lo digo, que la fuerza que tenemos nosotros como radio principalmente es que la gente muchas veces se cansa de escuchar lo que está pasando en Madrid, que si la señora Ayuso hizo esto, que si el señor Puigdemont hizo esto otro, y a lo mejor muchas veces lo único que quieren es saber qué es lo que está pasando en la calle Castillo o qué es lo que está pasando en la calle Triana, ¿vale? O si van a hacerse unas fiestas específicas en un pueblo que está cerca tuyo. O también el caso de la autopista dirección Las Palmas de Gran Canaria, hace varias semanas con ese concierto de Maluma, colapsada la vía, la carretera, y que ustedes, siendo esa radio de proximidad, pueden coger, parar lo que estén emitiendo y contarlo, que eso es lo que no puede hacer, o le es más complicado a emisoras que tienen prácticamente toda su programación nacional y unas pequeñas ventanas locales. Sí, la mayoría ocurren así. Ellos tienen 2 horas por la mañana y 1 hora por la tarde y un poco de tiempo para informativos y deportes, pero no pueden interrumpir eso. Lo tiene Madrid totalmente prohibido. Sin embargo, nosotros, como bien dices, lo hicimos así. O sea, según nos llegó la información del el problema con la guagua, la farola que se había caído, el incendio, todo el problema, pues interrumpimos el programa de deportes, se dio en directo, se dio toda la información que había, se continuó con el programa de deportes y después ya se fue ampliando a lo largo de la tarde y avisando a la gente para que tuviera paciencia principalmente, porque tampoco se podía hacer mucho. De ahí que sea más que necesario que la radio local, la radio regional no muera. Por supuesto. No se la coman las radios nacionales, porque al final la gente se queda huérfana de contenido local, ¿verdad? Si no se apoyan los medios locales, prensa, radio y televisión, es imposible que al final lo que interesa a los ciudadanos de a pie de un lugar les llegue, porque las redes o sea, con todas las ventajas que nos han dado, también es verdad que son un coladero de información falsa y de mentiras que son mucho más fácilmente rebatibles y tienen una información mucho más fiable los medios como los nuestros. De hecho, por ejemplo, la radio está considerada, pues creo que estábamos hablando de que un 90% de la gente la considera como el medio más fiable, que le da más seguridad y uno de los más cercanos al ciudadano de pie, con lo cual es muy importante el cuidarlo y el seguir escuchándolo. Parece que hoy en día todo son redes sociales, todo es digital, pero sin embargo no nos olvidemos que hay una sociedad muy importante que sigue la información y sigue los programas de la radio y la televisión tradicionales. No todos son plataformas, no todos son digitales, hay que irnos, no todo es YouTube, hay que irnos a los medios locales, que son los que al final nos van a dar la información cercana. Y lo bonito que es tener ahí esa radio de fondo y que el locutor o la locutora te vaya contando, ¿no? Decía Iñaki Gabilondo hace muchos años, que cuando él hacía el programa nacional en la cadena SER, yo soy la segunda voz de la gente, porque la primera es a primera hora de la mañana, pues por ejemplo, la madre peleando con los chiquillos porque no desayuna, o corre que se nos hace tarde, la ducha, el cerrar la puerta,
La radio es la segunda voz realmente de la vida cotidiana de la gente. Sí, y acompaña mucho. O sea, tú estás muchas veces en el tráfico y estás escuchando, si tú prefieres música, pues música, con la voz de los discjockeys de la radio, o si prefieres que te estén contando lo que está sucediendo, pues así. Y evidentemente en casa a lo mejor un poco menos que antes, pero también muchas veces tienes la radio de fondo. Tú estás, pues si eres ama de casa y estás trabajando, casi todas están escuchando la radio, teniendo una voz de fondo que acompaña, que te dice cosas, que te hace reír, que te informa. Eso es fundamental. Oye, Héctor, dime una cosa, porque antes hablábamos, antes de empezar el programa, por ejemplo, Manolo, que gestiona, pero también sale en la tele. En tu caso eres como el fontanero, ¿no? El que está detrás arreglando todo y gestionando todo en la radio. Es una diferencia, ¿no? Yo creo que en radio eso también se permite más, ¿no? El dejar a un lado la exposición pública y más estar en la parte trasera, ¿no? Sí, se permite más. También depende, porque claro, nuestra radio es una radio grande, es una radio que lleva mucha gente. Es verdad que en radios locales, que a lo mejor que la radio responde solamente un programa y después música, que es de esas tenemos unas cuantas en Canarias. Normalmente el director y el locutor son la misma persona, pero una radio como la nuestra es muy complicado porque somos 20 más 60 colaboradores y hay que organizarlo todo. Entonces, si yo me dedicara a estar poniendo la voz, pues me resultaría imposible al mismo tiempo el organizarlo todo. Claro, porque ya descuidarías otra parte, ¿no? Claro. Hablemos un poco de Radio Las Palmas. A ver, ¿qué fue tu abuelo para Radio Las Palmas? ¿Qué fue tu madre Pilar Roda para Radio Las Palmas? Pues Radio Las Palmas se funda como Radio Club Canarias el 20 de septiembre de 1929. Que como ocurrió con Radio Club pocos años después, están fundadas por gente de la burguesía de las islas, junto con radiotelegrafistas alemanes que después del armisticio pues vinieron a vivir aquí. Los fontaneros, los enamorados de la radio eran estos señores alemanes, uno en Tenerife y otro aquí en Gran Canaria, y fueron los que dieron el conocimiento técnico para arrancarse. Pues se arranca como Radio Club Canarias y mi abuelo compra la mitad en 1949. Compra la mitad a esa gente que lo fundó. Claro, ¿no? Y esa gente que lo fundó, después cuando se convierte en una licencia, que se convierte pues EAJ50 aquí en caso de Las Palmas, en el caso de Radio Las Palmas, pues se le concede a un señor que venía de la península. Él compra la mitad en ese año 49 y tienen un acuerdo muy curioso en el cual el antiguo dueño, el pastor, la explotaba 6 meses al año y mi abuelo la explotaba los otros 6 meses. Así funcionaba. No, como un piso en verano y en invierno. Exactamente. Hasta que ya en los años 70 mi abuelo le compra a la viuda la otra mitad. ¿Vale? También desde los años 40 aproximadamente estuvo asociada con la cadena SER hasta los años 90 aproximadamente. ¿Vale? Mi abuelo pues fue director pues prácticamente hasta los años final de los 80 o así. Mi madre empieza a trabajar en el 65 en la radio, lo cual pues ¿Con qué lleva edad? Ya con 14 años. Con 14 años empezó desde abajito a trabajar en la radio. Y le enamoró la radio, me imagino, con 14 momento. años, desde el primer momento le enamoró la radio. Pero la mayoría de la gente de radio de antes, por lo menos en Radio Las Palmas, empezaban así. Por ejemplo, José Luis Suárez, que hoy en día pues es una de las mayores estrellas de Radio Las Palmas, él empezó como botones con 9 años. Empezó a trabajar como botones en Radio Las Palmas con 9 años, en el año 66 o 67. Y hasta ahora que sigue colaborando con nosotros,
Pues imagínate, Mara empezó con 16, Mara González empezó con 16 o 17 años, también a mediados de los 60, a final de los 60, de los 60, 66, 67 empezó ¿Cómo Mara. han cambiado las cosas, verdad? Porque ahora como que muchas veces hay reticencia de darle oportunidad a la gente muy jovencita, o la propia gente muy jovencita no se plantea a esas edades el meterse ya en un medio de comunicación, porque nombres históricos de los medios de comunicación en Canarias y en el mundo, pues prácticamente empezaron sobre esas edades, 15, 16, 17 años. Sí, eso se mantuvo, porque después, en los años 80, o sea, esto fue en los años 60, pero es que en los años 80, la nueva hornada, como pues Dulce María Facundo, empezó pues estaba recordando antes con mi madre, ella empezó con 14 o 15 años. Que se acordaba ella que iba vestida en una prueba para los 40 principales, ella iba vestida de uniforme de colegio, con sus calcetines, con tal, fue acompañar a una amiga, y al final ella fue seleccionada para ser de disc jockey dentro de los 40, pero te digo, con 14, 15, 16 años entraba mucha gente. Y me decías que tu madre entra a formar parte en el 65 con 14 años. ¿Y qué pasa con tu madre durante todos esos años? Pues ella trabajaba principalmente de control de sonido. Después, pues bueno, va acumulando tareas, trabaja también en administración, hasta que a final de los 80, principio de los 90, mi abuelo delega en ella la dirección de la emisora y bueno, y continúa ella pues hasta que se jubiló en el 13 o 14, pero incluso hoy en día ella está totalmente al pie del cañón, está todos los días revisando, mirando y apoyando fuera de micro, pero está ahí. ¿Y tú en qué momento empiezas a corretear por esos estudios, a coger esos micros? No, yo a corretear, pues imagínate, con 3, 4, 5 años, cuando no había nadie con quien dejar, pues ibas para allá y estabas, ¿no? Aparte eran 2 plantas, en los estudios de Rafael Cabrera, eran 2 plantas inmensas, con estudios. Ten en cuenta que antes la música era en directo y el público era en directo, como se ven hoy en día los estudios grandes de televisión, pues igual. Se tocaba la música en directo y todo esto. Había una sala, me acuerdo, en Rafael Cabrera, que tenía, no sé si eran 200 butacas para acudir a la radio en directo. Ya, claro, ya en los años 80 ya no se utilizaban prácticamente, pero ahí estaba. Imagínate, pues para un niño el estar corriendo por todos lados con decenas de personas allí. La radio podían trabajar casi 50 o 60 personas para llevar la radio. Antes no había los medios técnicos que hay ahora y todo se tenía que hacer en persona, ¿no? En directo. Sí, y yo recuerdo, yo he visto estudios de radio en el que ha habido siempre un piano. Un piano que o se tocaba música para cantar a alguien, o era la forma de poner la sintonía, los jingles, que se llama en el argot de radiofónico. Pues muy curioso. Así funcionaba. De hecho, en su momento no había ni siquiera discos de efectos, o sea, porque antes se hacía mucho a radionovela, y para los efectos había que ir a grabar fuera, o sea, estos discos que después empezaron a venir con galopes de caballos, tormentas, etcétera, todo eso nada. José Luis Suárez iba fuera con un micrófono, se iba a grabar el mar, se iba a grabar un caballo, o se hacían ese tipo de cosas y después ya se aprovechaban esos sonidos, pero hasta que empezaron a llegar todas esas cosas que normalmente venían de Madrid, venían de la península y demás, pues fue mucha inventiva. Qué bueno, qué bueno. Siempre inventando y siendo creativo. Siempre, y eso seguimos siéndolo hoy en día. Hay que, para poder sacar una radio como la nuestra adelante, hay que ser muy creativo, porque evidentemente somos una empresa local, una empresa canaria, y no tenemos las espaldas que puede tener una cadena nacional. ¿Vale? Entonces, ¿Quién fue Mara González, Héctor? Mara González en Radio Las Palmas fue todo. Durante 40, 50 años lo fue todo. Fue la voz que acompañaba a las madres y a los niños por las mañanas con su cuento que esperaban todas las mañanas antes de ir al colegio los niños. Fue la mujer que acompañaba y que defendía a las personas que tenían cualquier problema. Pues fue
la persona que consiguió recaudar a través de las ondas de Radio Las Palmas, cuando hubo el terremoto y el huracán en Centroamérica, creo que en Honduras o Nicaragua, consiguió recaudar solo aquí en Gran Canaria casi 200.000 euros para enviar para allá, que salió la noticia después a nivel nacional. Ese tipo de cosas siempre se han hecho. Ha sido la persona que ha estado de la mano de San Juan de Dios durante toda su historia para ayudar a los niños, para que San Juan de Dios consiguiera el dinero que necesitaba para atender a los más desfavorecidos. Siempre hemos estado ahí. Y ella ha sido la primera en dar la cara, en poner su voz y en apoyar todos estos eventos, todas estas situaciones. Creo que el estudio principal de Radio Las Palmas se llama Estudio Mara González. No sé si el nombre se le puso una vez ya ella ha fallecido con el tiempo. Sí. Si ella hubiera estado viva y hubiera sabido que le iban a poner el nombre de ella a ese estudio, ¿cómo hubiera reaccionado? Pues no lo sé. ¿Le hubiera hecho ilusión? Seguramente Eso sí. Seguro. Seguramente sí, claro. O sea, pues, al final ella prácticamente se jubiló y al poco, desgraciadamente, falleció por la enfermedad que tenía. Pero ella hubiera seguido dando... De hecho, si no hubiera pasado eso, seguramente estaría todavía en las ondas, acompañándonos a todos. ¿Cómo ha evolucionado la radio y la forma de hacer radio desde que comienza tu madre al día de hoy, con la tecnología, las nuevas tecnologías de por medio? Ha evolucionado muchísimo, ha cambiado toda la forma de hacer radio, las capacidades que nos da la tecnología. Es verdad que si la sabes aprovechar bien, te dan muchísimas ventajas y te da además ventajas para el oyente. Te da la ventaja, por ejemplo, de, oye, yo tengo un programa que me interesa ver mucho, o que me interesa escuchar mucho, pero a esa hora estoy en una reunión. O sea, simplemente la cuestión de tener la radio a la carta o la televisión a la carta le da al oyente y al televidente unas oportunidades que antes no tenía. Nos da posibilidad de estar, pues bueno, como pasó en la pandemia, de estar emitiendo a lo mejor los contertulios, los locutores estar desde sus casas, gracias a los programas informáticos, poder estar emitiendo, o sea, solamente un técnico en los estudios, y poder estar emitiendo sin ningún tipo de problema. Nos da ventajas a la hora de llegar por otros canales. No solamente llegas ya a través de la frecuencia modulada, sino que llegas también por internet, llegas en el móvil. Hoy en día todo el mundo tiene una radio en el móvil, que es simplemente conectarte a la aplicación de la radio que te interesa y escucharlo. Todo eso son grandes ventajas. Déjame preguntarte por último, la radio sigue más viva que nunca, me imagino, porque cuando salió la tele decía que la radio iba a morir. Llegó internet y todo lo que se puede hacer a través de internet, el streaming también, la radio iba a morir, y la radio no muere. La radio no muere, la radio sigue muy viva. De hecho, además del gran empujón que le dio a las radios y las televisiones la pandemia, la radio ha seguido creciendo. Aunque parezca sorprendente, hoy en día se escuchan de media, creo que son unos 240 minutos de radio diarios, ¿vale? Mientras que otros medios de comunicación han ido bajando algo, la radio sigue creciendo, sigue aumentando el tiempo de audición. Y es verdad que, por ejemplo, que la gente tiene la música mediante sus aplicaciones, pero incluso si te gusta la radio musical, los estudios dicen que la radio musical acompañada, una radio musical que te está presentando, se crean unos vínculos con el disc jockey, con el presentador, que no tienen simplemente el que te pongan una canción detrás de otra. Y la radio, por lo menos la nuestra, Inolvidable, es una radio que sigue descubriéndole a la gente o redescubriéndole la música. Entonces eso nunca te lo va a hacer una aplicación poniéndote canciones al azar. Y después está la frase de: si la voz te enamora, no te pases nunca por la emisora.
No vaya a ser que te hayas pensado o hayas idealizado como puede ser el locutor y al final no es como es. Y eso que dices tú del el vínculo con el disc jockey, hasta cabrearse uno con la radio porque me has pisado la canción, maldito disc jockey. Sí, se crean. No, pero es verdad que la gente te llama dentro de antena y fuera de antena, tanto en la musical como en la convencional, te llama porque te consideran muchas veces su familia, te llaman para contarte sus problemas. Alguien tiene un problema en una administración o tiene un problema porque necesita algo y por lo menos a nosotros, a Radio Las Palmas, nos llaman, nos dicen, oye, nos ha pasado esto, ¿qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no? Y ahí está parte de la escuela de Mara, de Dulce, de estar siempre ayudando a la gente. Y si hay que ponerse en contacto con una administración para que le intenten solucionar un problema a una persona, pues se hace. O sea, claro, estamos ahí para ayudar. Ha pasado, a mí me ha pasado mucho en los años de radio de, oye, ¿sabes si las taquillas del estadio va a abrir para poder comprar las entradas de tal cosa, no solo del deporte, o las carreteras van a cortarse a tal hora por X motivo? O sea, al final hacemos un servicio importante. Héctor Cabezas, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por invitarme y bueno, y espero que Mírame y Radio Las Palmas tengan todavía un largo camino por delante y que sigamos mejorando entre los dos. Seguro que sí, maravillosa conversación con Héctor Cabezas, el CEO de Radio Las Palmas. Bueno, vamos a seguir, quiero que vean estas imágenes. Apuntalan un edificio por peligro de derrumbe en vecindario, denunciado por vía judicial por convertir 8 viviendas en 25. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana abrió expediente al promotor por las modificaciones del inmueble y la colocación de una antena. La empresa, especializada en ejecución de trabajos en estructura, cimentación y cubiertas de edificios, contratada por el propietario de la finca, tenía previsto culminar los trabajos hace varias semanas. Consisten en estabilizar y también apuntalar la primera planta y el pilar del sótano, que cedió bajo tierra más de 5 centímetros. Con esta información hacemos una pausa, volvemos enseguida en Canarias 8. Pues aquí seguimos, después de la publicidad, Mírame, en la Autonómica de las Islas Canarias, en Canarias 8, desde nuestro centro de producción en Gran Canaria, en el polígono de Arinaga, y con un hombre que conoce muchísimo en Mírame Televisión, porque Mírame hace mucho con ese municipio, con Galdar. Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, ¿qué tal, cómo está? Y también vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por estar este día aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a la familia de Mírame Televisión, la Autonómica. Para mí es un placer estar por primera vez en estos estudios, en el polígono de Arinaga, y bueno, que se acerquen cada vez más a todos y cada uno de los hogares y a todas las islas de Canarias. Esa es la intención, y sobre todo con Galdar, porque hablando estos días con Manuel Artiles, el director de Mírame Canarias, decía, es que Mírame en Gran Canaria se inició a través de Galdar, y con Galdar hemos hecho prácticamente de todo. Carnavales, cosas de Navidad, las fiestas de mayo, en fin, y lo que puede quedar por hacer. Seguro que sí, además el trabajo constante de ustedes, de Manuel Artiles, de toda la familia de Mírame Televisión, pues para mí ha sido también un descubrimiento en unos años para acá, de esa cercanía, de ese trayecto, de ese trabajo serio y riguroso que ustedes realizan, y que además pues sea una ventana abierta al resto de Canarias, para que conozcan lo que se realiza en un rincón de esta isla. Es verdad que Galdar pues está en los últimos años con una actividad casi frenética, y eso es importante, ¿no? Porque al final muchas veces conocemos nosotros lo que hacemos internamente, pero es una, como digo, es una ventana que se abre hacia el exterior, y que de esa forma pues muchas personas, muchos hogares de toda Canarias saben y conocen ya de la vida y de la alternativa que tienen en el norte de Gran Canaria, y bueno, serán siempre bienvenidos a todos y cada uno de los actos que realicemos desde Galdar. Pues es la idea. Bueno, quiero preguntarle por cosas de actualidad, sobre todo ya hace unos meses que su formación, Bloque Nacionalista Rural, decidiera desconectarse de nuevo a Canarias. ¿Qué balance hace una vez pasado ese tiempo?
Bueno, en cualquier ruptura hay después un duelo, es decir, yo creo que esto hay que reconocerlo. Yo creo que cuando hay una separación, bueno, pues no se puede decir que todo es alegría y alboroto, ¿no? Pero cuando tomas las decisiones y las tomas pues en conciencia, cuando no tienes las cosas claras, cuando además te rodean muchas personas que piensan como tú, y en esta andadura pues no estoy solo, ni mucho menos, hay muchos alcaldes que me acompañan, muchas asambleas locales que han entendido que nuestra unión con Nueva Canarias se terminaba, llevábamos un año de negociaciones, pero yo diría más incluso de este año hacia atrás, la reflexión que nunca se hizo dentro de Nueva Canarias después de los últimos resultados en las autonómicas, las municipales, después en las europeas, y sobre todo el no entender, y eso fue lo que nosotros quizás nos hizo dar el paso, el no entender que cuando ya la ciudadanía te ha dicho que no puedes estar al frente, que no puedes continuar, porque no te ven ya con un liderazgo al frente de ninguna administración pública, ¿por qué llegar al extremo de romper un grupo político por los egos personales? Siempre lo he dicho, es decir, no puede estar la realidad de una persona por encima de la realidad de un partido, de la realidad de unas ideas e incluso de la realidad de una ciudadanía. Si el pueblo ha hablado y tú no quieres escuchar, mal vas. Y eso fue lo que supuso después de las elecciones del 2023. Creo que empezamos muchos compañeros y compañeras a reivindicar esa renovación, pero al mismo tiempo decíamos renovación, pero vamos a seguir unidos. Al final lo que nos han invitado es poco más o menos a irnos. Y quizás a lo mejor no hay mal que por bien no venga. Es verdad, como dije antes, que al final pasas un duelo, pero cuando tú conectas de nuevo con la ciudadanía, cuando tú proyectas que hay una ilusión tremenda en la calle, cuando te das cuenta que la gente te dice, estabas tardando, es que hay mucha gente que nos ha dicho esta realidad, y no hace falta ser un experto en política, simplemente hace falta tener ojos en la cara y oídos para escuchar. Y entonces en ese momento muchos de nosotros dijimos, mire, pues empezamos de cero, no le tenemos miedo a empezar de cero, porque realmente no empezamos de cero. Yo llevo 18 años de alcalde, el alcalde de Agüimes, el alcalde de Valsequillo, el exalcalde de Guía, el exalcalde de Agaete, compañeros en Aruca, en Teror, el alcalde de Tejeda. Hay muchos alcaldes y alguna alcaldesa también que ha dado el paso. Hemos querido nuevamente enganchar con la ciudadanía, ilusionar y empezar, como dije antes, quizás no de cero, por el rodaje que nosotros tenemos, pero no me importaría nuevamente empezar como si es de cero, porque creo que tenemos las ideas, tenemos la honradez y la seriedad y la legitimidad que nos da el trabajo realizado de aquí para atrás. Si eso se une con la gente que nos rodea, que son muchas las personas, tienes las ideas, tienes la gente, tienes los liderazgos que yo creo que representamos en muchos municipios de Gran Canaria, pues mire, ilusión, empezar y arrancar este nuevo proyecto, que vuelvo a decir, ya yo no miro para atrás, no miro para el pasado, esa etapa se cerró, y ahora se abren otras puertas con mucha más ganas e ilusión. Sin embargo, cuando hablaba de esa falta de renovación que ustedes esperaban tras las elecciones de 2023, se ponía un poco el foco en la figura de Román Rodríguez, ¿no? Como líder de Nueva Canarias. Hay más personas que llevan muchos años y que han mantenido el liderazgo de la organización. Hay personas que llevan más de 40 años en política, que no significa que porque tú lleves muchos años en política tengas que dar un paso a un lado, no. Lo que hace falta, lo que dije antes, escuchar a la ciudadanía. Si la ciudadanía no te quiere ya al frente de ninguna administración pública, ¿qué más hace falta que te digan? Ahí es donde de verdad has perdido el liderazgo, porque pierdes el liderazgo de la calle. Y esa es la reflexión que yo hago. Usted puede llevar 50 años en política, pero si usted cuando se presenta cada vez le votan más personas y lo quiere la gente, yo estaría al lado suyo defendiendo su postura de mantenerse. El ejemplo de Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria, después de muchos años sigue estando de líder en una administración como el Cabildo, después de 3 mandatos ha seguido siendo elegido presidente. Por lo tanto, no es cuestión de años, es cuestión de que tú tengas o no
el liderazgo de la calle, que tú representes o no las ideas que todos los demás estamos al lado tuyo defendiendo. Y si no, a lo mejor lo que hace falta es dar un paso a un lado y seguir colaborando, pero de otra manera, no en primera fila, no en primera línea, pero tu experiencia a lo mejor la puedes poner al servicio del resto de tus compañeros. Eso era lo que nosotros pedíamos. Pero amores a la fuerza no se pueden dar. Y cuando no se pueden dar, pues mire, a veces hay que volver de nuevo a empezar, como dije antes, no de cero, pero sí con ilusión, sí con un arranque, con energía y con, no sé, con un espíritu renovador como lo hemos intentado hacer desde el minuto uno. ¿Usted de esto ha hablado con Antonio Morales? A ver, lo hemos hablado, pero he sido siempre muy respetuoso. ¿Y tienen las mismas ideas? A ver, Antonio Morales está en una posición compleja y yo nunca voy a ponerlo en la tesitura de decir defínete, porque es el presidente de un cabildo, es un representante de una corporación que a nivel institucional tiene que intentar dar estabilidad por todos los medios a la corporación del Cabildo de Gran Canaria. En esta corporación a nadie se le esconde que hay consejeros que piensan como yo y hay consejeros que piensan como el bando oficial. Por lo tanto, yo no voy a poner a generar una tensión. Antes me iría yo para mi casa. Eso se lo puedo decir a todos los televidentes. Yo no voy a generar ninguna tensión interna dentro del Cabildo de Gran Canaria. Vuelvo a decir, prefiero más irme tranquilamente, quedarme de alcalde en Galdas. Yo seguiré trabajando por Gran Canaria, pero siempre desde el respeto. Y a la primera persona a la que tengo que respetar es a mi presidente, porque yo he ido en una candidatura de número 2 con él, de vicepresidente con él. Yo nunca voy a generar ninguna tensión, y quien me conoce lo sabe. Si yo tengo un rodaje ya en política que no voy a manchar, no voy a mancharlo, ni voy a tampoco a permitir que se manche la imagen de Antonio Morales, ni del Cabildo de Gran Canaria. A mí me duele mi isla, y nunca permitiría que por tensiones políticas se pueda dar un paso atrás en el desarrollo, en el futuro de esta isla que tiene tanto empuje como es Gran Canaria. Sin embargo, una formación como Nueva Canarias, cuando llega un momento en el que, si no me equivoco, hasta 6 formaciones políticas se desconectan de Nueva Canarias tras lo ocurrido en 2023, ¿tendría un poco que hacérselo mirar esa formación política? A ver, todas las organizaciones políticas independientes de Gran Canaria, creo, no sé si me quedará o me faltará una, todas las demás hemos dicho que nos vamos. Ese análisis no hace falta hacer, como dije antes, ser politólogo, hace falta escuchar y oír y ver las realidades. Pero no solo son los alcaldes independientes o alcaldesas independientes, sino también muchas asambleas, incluso históricas, asambleas como San Bartolomé de Tirajana, asamblea como Aruca, asamblea, una parte de la asamblea de la aldea. Es decir, hay muchas otras asambleas municipales en las que está la marca de Nueva Canaria, Santa Lucía de Tirajana también, una parte importante de los representantes de los concejales van a estar en el lado renovador. Esa reflexión habría que hacerla. Tanta gente está equivocada. Los liderazgos de todos estos municipios que yo acabo de nombrar, más aparte, Agüime, Galdar, Firga, Guía, Agaete, Tejeda, Valsequillo, es decir, ¿cuántos ayuntamientos estoy nombrando? Aparte de los que he nombrado. Esa reflexión no habría que hacerla. Es una pena, de verdad, es una pena porque había un proyecto y yo creo que si hubiera habido generosidad, lo que pasa que lo que no puede ser es que la generosidad siempre termine diciéndose, ustedes no dan ningún paso y nosotros no vamos a decir que se va ninguno de nosotros hasta que sea el Congreso. Ese ha sido el gran error. El Congreso es en julio, se tendría que haber pactado, aunque hubiera sido a puerta cerrada haber pactado el futuro de la organización. Pero bueno, no se ha querido y yo vuelvo a decir, yo ya no miro para atrás, para mí eso es el pasado. Es más, si quiere que le sea sincero, quizás no hay mal que por bien no venga. Ahora mismo en estos momentos estamos construyendo una nueva organización política en el ámbito de Gran Canaria, municipalista, porque nosotros somos municipalistas, defendemos la realidad de los pueblos, de los ayuntamientos, la cercanía de los concejales, de los alcaldes, porque esa ha sido nuestra fortaleza. A mí en la isla, si de algo me conoces por ser alcalde de Galdas, y si preguntamos cómo es Óscar, lo conocerán como alcalde de Agüime, y a todos los demás, para no nombrar a todos, porque esa es la fortaleza que nosotros hemos tenido, la cercanía, la empatía, el trabajo directo y estrecho con la gente a la que representamos, a los barrios, a los colectivos, a las asociaciones, a los ayuntamientos. Ese paso al Cabildo, pues ya lo hemos dado porque gobernamos desde hace años el Cabildo de Gran Canaria y lo sabemos hacer bien.
Pues esa estructura de Gran Canaria, si además damos un paso al frente para transmitir también con diputados cuando lleguen las elecciones al Parlamento de Canarias y cuando lleguen las elecciones al Parlamento de Madrid, porque es muy importante el Congreso de los Diputados y el Senado, que haya una representación fuerte de Canarias y de Gran Canaria, yo creo que volveremos de nuevo a conectar con los ciudadanos, porque tenemos credibilidad. Nosotros, como dije antes, no asustamos. La gente sabe que somos gente moderada, gente seria, gente cercana, que tenemos rodaje y formación y que tenemos también experiencia a nuestras espaldas. Cuando tienes todo eso y no asustas al electorado, y no asustas a los empresarios, no asustas a los sindicatos, no asustas en general a nadie, porque saben que es confianza la que tú estás planteando, pues yo creo que somos, y perdone que lo diga así, caballo ganador si lo sabemos hacer bien. Me está respondiendo en parte a la pregunta que le iba a formular ahora sobre, porque decía el pasado es el pasado, me imagino que ya piensa en el futuro, su futuro político, ¿dónde lo ve? Yo sé que estamos en 2025, quedan 2 años para las elecciones del 27, hace poquitos días hablábamos aquí en este mismo plató con la alcaldesa de Mogán, con Analia Bueno, y sí nos decía que claramente ella se veía dando el salto regional. En su caso, Gáldar, Gran Canaria, es una pregunta difícil. Usted como persona. Es una pregunta difícil. A ver, mi corazón está en Gáldar sin lugar a dudas. No hay cargo más bonito que ser alcalde de tu pueblo. Eso se lo puedo asegurar. Y después de 18 años de alcalde, no quiero ni pensar cuando me tenga que ir, porque lloraré lo que no está escrito. He nacido ahí, he crecido ahí, me voy a morir allí y además defiendo con uñas y dientes la realidad de mi pueblo. Pero usted me escuchó antes cuando dije que yo he pedido la renovación en mi partido, entonces tengo que dar ejemplo también. Cuando termine este mandato ha pasado 20 años y yo sé que se me acaba mi etapa en mi municipio. Tengo que dar ejemplo y además hay una generación de gente joven que ya no, que son más jóvenes que yo, evidentemente, que tienen que dar ese paso también al frente para también ilusionar, para seguir con un testigo que puedo entregarle yo y todos los compañeros actuales para que vuelva también a haber conexión, ilusión, ganas, trabajo, proyectos nuevos en Gáldar. ¿Gente de su equipo? Sí, sí, sin lugar a dudas. Es decir, yo tengo claro que la sucesión ya está desde hace años trabajándose en mi municipio. ¿Se atrevería a dar un nombre o todavía no? Yo creo que todo el mundo sabe a quién me refiero, pero tendrán que ser todos los compañeros los que lo decidan. Pero yo he defendido que hay una persona con un rodaje, con un bagaje, que ya tiene la experiencia, que, como dije antes, que nadie se va a asustar porque dé un paso al frente cuando yo no esté. ¿Cuál es el recorrido natural de los alcaldes cuando dejan una alcaldía? Generalmente es el cabildo. ¿Por qué? Porque el cabildo es el ayuntamiento de todos los ayuntamientos. Eso también la gente lo entiende. Generalmente los grandes presidentes del cabildo han sido siempre alcaldes. Primero han sido alcaldes, y además alcaldes con un rodaje, con una trayectoria personal. Yo, el futuro, usted me dice, ¿dónde te ves? Mira, ya me veo en este momento porque estoy también como vicepresidente del Cabildo, pero el tiempo dirá y los compañeros, porque yo nunca tomaré una decisión si no está avalada por el resto de los compañeros. Cierro una etapa probablemente en Gáldar y el futuro pues puede ser ya Gran Canaria, pero siempre desde el respeto y desde la escucha a todos y cada uno de los compañeros que estamos en esta andadura. Pero si me dice mi disponibilidad, yo creo que conozco el Cabildo de Gran Canaria, conozco Gran Canaria, estoy desde hace ya pues casi 6 años trabajando estrechamente con todos y cada uno de los ayuntamientos y yo creo que a nadie se le esconde que es el recorrido natural. Si usted me dice, ¿te irías al Parlamento de Canarias? No, no me veo. ¿Te irías al Congreso de los Diputados pasado mañana? Tampoco me veo, porque yo soy de gestión cercana, directa, el trato personal. Yo creo que si algo gano yo es en esa cercanía, en el trabajo constante, diario de gestión. Hay quienes les gustan un parlamento y estar ahí hablando y hablando y hablando 3 horas. Yo, aunque hable bastante, que no soy mudo, soy de gestión directa. Lo cierto lo acaba de decir, o sea, en 2027 se cumplirán 20 años
de su etapa como alcalde en Galdar, ya sería un aval suficiente como para ir al Cabildo de Gran Canaria, que ya lleva unos años, pero en este caso con la idea de presidir el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, hablemos de Galdar. Conectividad, movilidad, leía estos días que, y me imagino que le veo satisfecho al conocer que la empresa Transporte Global ya haya asumido la concesión de transporte interurbano Guzmán Sosa, que eso ya cuenta con 5 líneas con su municipio. Importante cuando hablamos de conectividad, ¿no? De conectividad y de acuerdos. Yo creo que el futuro pasa porque esas compañías pequeñas que son familiares, que durante muchos años han estado gestionadas pues de una forma como una economía doméstica, una economía cercana y familiar, pues den un paso al frente y que haya acuerdos. Le da estabilidad a los trabajadores, le da tranquilidad también a los usuarios. Yo creo que siempre, yo además soy consejero de movilidad del Cabildo de Gran Canaria, tengo que intentar sobre todo defender el interés de los ciudadanos, de los que cogen a diario la guagua. Tengo que luchar porque haya más líneas, con mejores horarios, con un nivel de uso que te permita por lo menos una comodidad. Es verdad que en los últimos años la gratuidad ha despertado un uso masivo, podríamos decir, del transporte público, pero yo tengo que velar por la calidad, por el servicio, por la cercanía y el transporte regular de viajeros en Gran Canaria. Afortunadamente somos de las islas, yo diría Tenerife y Gran Canaria, de las islas más potentes en cuanto a transporte regular de viajeros, pero para eso tenemos afortunadamente un cabildo que pone todos los años 35 millones de euros para que esas líneas, en concreto la que usted me nombra, la de Galdar Sardina, pues sea un éxito y esté permanentemente costeada. Tenemos líneas por toda Gran Canaria y el esfuerzo es tremendo. Acabamos de recibir la noticia de que el Estado nos va a ampliar los millones de euros que nos correspondía por la gratuidad del transporte, pasaremos de 81 millones a 120 millones, es una buena noticia, eso permitirá pues poder sufragar el coste verdadero del transporte, de la gratuidad. Ha habido un revulsivo, si me permiten, en este último mandato, ha habido un revulsivo desde el año 2023 que se movía 66 millones de viajeros, hemos pasado a mover 104 millones de viajeros en el año 2024. Solo esa cifra, pues cuando uno hace el cálculo puede darse cuenta que es tremenda la cantidad de viajeros que realiza el transporte público en Gran Canaria. Y con esa gratuidad del transporte, imagino, usted decía, ese revulsivo, ¿no?, de la gente de querer coger más el transporte público, pues por parte del Cabildo habrán tenido que ampliar frecuencia, número de guaguas. Y así todo, y yo tengo que pedir disculpas a los ciudadanos, porque ha sido un boom tan, diríamos, sin control, porque hemos pasado, como digo, un 37% se ha multiplicado las expediciones de viajeros y no hay transporte público que pueda acoger con 400 guaguas que tiene Global y otras 400 que tiene guaguas municipales en Las Palmas, en la capital. Es imposible. Uno hace la división de 104 millones de viajeros con 800 guaguas que tenemos en la isla de transporte regular y las cifras solo hablan, como digo, por sí solas. Así todo estamos intentando pues mejorar, es decir, con las capacidades que tenemos. Porque cada año puede seguir aumentando como está aumentando en estos momentos, pero si algo quizás uno tiene que sacar en conclusión es que muchas personas están dejando su coche particular a un lado y apuestan por el transporte colectivo y eso es bueno para Gran Canaria. Y algo de lo que hemos hablado en Mírame Televisión, yo recuerdo hace meses en un especial Conexión Gran Canaria desde Infecar sobre la movilidad sostenible, el tren, el tren de Gran Canaria. Yo no sé si ya tenemos o vamos a tener próximo ese informe de impacto ambiental. ¿En qué momento estamos? En este primer cuatrimestre yo tengo la esperanza de que tengamos ya la declaración de impacto ambiental. Tenemos el segundo gran hito que son las expropiaciones, también están ya trabajadas y tenemos el dinero ya consignado, 17 millones casi aproximadamente de euros para las expropiaciones y además en este último mes hemos tenido
pues una reunión de muy alto nivel con el secretario de Estado de Movilidad, de Transporte, en el que le hemos pedido un convenio para financiar el tren de Tenerife y el tren de Gran Canaria. Es verdad que tienen un problema y es que no hay presupuestos generales del Estado. Todos lo sabemos que el gobierno central en estos momentos tiene un problema y es que no ha podido sacar en todo el mandato los presupuestos generales del Estado. Si no hay presupuestos generales del Estado, pues no va a haber tren. Dinero. No, porque no va a haber partidas presupuestarias nominadas. ¿Pero eso significa que nos quedemos de brazos cruzados? No. Nosotros hemos dicho, vamos a tener la declaración de impacto ambiental, vamos a tener el anexo y todas las expropiaciones realizadas durante el año 2025 con el objetivo claro de que desde el momento que se firme el convenio de los 1.700 millones aproximadamente que supone el coste del tren, nosotros calculamos que es en torno a 10 años más 7 años de prórroga, por si se alargara alguno de los tramos, esos 10 años de ejecución, los 1.700 millones, no es un disparate que a Gran Canaria le toque de los presupuestos generales del Estado 170 millones por año. Pero hay que lucharlo. Los convenios no vienen solo firmados. Los convenios se luchan, se trabajan, se discuten y, si me permiten, se pelean. Y para eso hay que hacer lo que hemos hecho ya. Presidente del Cabildo y yo como consejero, sentado delante del secretario de Estado para decirle, esta es una obra prioritaria para Gran Canaria. Y el ejemplo para aquellas personas que pueden tener a lo mejor dudas sobre el tren, quiero que piensen lo que ha sucedido el viernes pasado. Colapso total en la Gran Canaria 1. Y a pesar de tener 104 millones de viajeros en la guagua, imagínense que no hubiera gratuidad del transporte. ¿Dónde metemos los coches? ¿Es cuestión de más carriles y más carriles? No, no es cuestión de eso. Es una cuestión, en estos momentos hay un boom en la economía, todos lo sabemos, afortunadamente está bajando el paro, ¿eso qué significa? Que más personas están en activo, trabaja el marido, trabaja la mujer, trabajan los hijos. Hay una cifra que quiero dar, que esto es importante para que Gran Canaria, y Canarias lo sepa, Gran Canaria tiene uno de los índices mayores de vehículos, de número de vehículos por cada 1.000 habitantes. Pasamos de los 800 vehículos por cada 1.000 habitantes. Eso significa que casi hay un vehículo por persona en Gran Canaria. Es un auténtico disparate, porque es que la cifra habla por sí sola. Es como si todos los niños que tenemos, todos los adultos y personas mayores que incluso están en el hospital y en residencia, salieran todos los días con un coche a la calle. ¿Por qué? Porque es que de verdad ya hay hasta 2, 3, 4 coches por cada unidad familiar, y es la realidad. Todos lo sabemos, que en cada casa antes había un coche, hoy hay 3 y 4 coches por cada familia. Multipliquen eso en las carreteras actuales. Y con el boom de la economía, la gente estudiando en la universidad, en los colegios y yendo a trabajar al sur turístico, a la capital, al aeropuerto o a las zonas industriales. Eso es lo que está sucediendo. Y sobre todo el territorio es el que es. Es el que es. Es decir, somos una estamos isla. En una isla y por mucho que tú le des 20 vueltas a la isla, seguirá siendo una isla redonda. Esa es la realidad. Y por eso yo defiendo el tren, a pesar de que algunas personas puedan no entenderlo. El tren va a ser un eje vertebrador, un eje que en 10 minutos vas a estar de Las Palmas capital al aeropuerto y en 15 minutos del aeropuerto a Playa del Inglés. Por el camino usted va a necesitar taxis, guaguas que te distribuyan. Si la parada de guagua está en el intercambiador, mejor dicho, está en Carrizal, usted necesitará una guagua para ir a Ingenio o al Burrero. Y si la parada del tren está en vecindario o en el cruce de Arinaga, necesitará una guagua para ir al resto de los barrios, a Güimes Casco o a Arinaga Playa. Son ejemplos. No sobra nadie en Gran Canaria, ni los taxis, ni las guaguas de cercanía que después distribuirán desde el eje vertebrador que es el tren. Pero el tren nos va a permitir quitar tráfico de la Gran Canaria 1. No es la única medida. Tenemos que seguir apostando por la gratuidad del transporte, tenemos que estudiar la tangencial de Telde, que es la que permitirá quitar tráfico, sobre todo en el tramo entre los centros comerciales y la capital de Las Palmas, todo el eje costero de Telde. Hace falta esa tangencial y hace falta otras medidas que seguro que se tienen que implementar por el área de obras públicas en el Cabildo de Gran Canaria y en el gobierno. Y por ejemplo en la Metro Guagua, en la capital Gran Canaria, ¿se podría complementar de alguna forma con el tren? Se va a complementar. Hay gente que dice, hombre, pero si está el tren no sobra la Metro Guagua. No, es que no es no entenderlo. La Metro Guagua es una guagua en superficie. El tren, desde que llegamos al aeropuerto, va a ir subterráneo hasta Santa Catalina. Todo el tramo Hospitales, que hay un intercambiador, San Telmo
y Santa Catalina va a ir subterráneo, como si fuera un metro. Por lo tanto, la metroguagua va a estar en superficie. Usted necesita después coger la metroguagua, subirá al intercambiador y se pone en la plataforma de superficie. Usted quiere ir al sur, pues bajará desde la metroguagua y se conecta con el tren que le llevará hasta el aeropuerto o hasta el sur turístico. Son complementarias, no va una en contra de la otra. Una tiene un trazado, el tren tiene otro trazado. Uno va subterráneo, el otro va en superficie. Depende el dinero de que se apruebe o no los presupuestos generales del Estado, pero sí es cierto que el pasado año yo le recuerdo una reunión en el Ministerio de Transportes, en el que iba también con el Cabildo de Tenerife, con la Directora General de Transportes del Gobierno de Canarias, y se ponía una fecha de empezar esas obras, con ese primer tramo en Gran Canaria, que sería vecindario-aeropuerto. 2027 podría ser... Todo depende de los presupuestos del Estado. Si los presupuestos del Estado se firmaran, si hubiera presupuestos este año, y nos dijeran, mire, Gran Canaria ya tiene la primera anualidad, 100, 150, 200 millones de euros. Entonces nosotros podríamos empezar ya un tramo, el que decidiéramos, ya un tramo del tren de Gran Canaria. Pero para eso tiene que haber una financiación. Es más, nosotros creemos que tenemos que hacer piña, estar unidos y reivindicar que estemos dentro del corredor atlántico para que haya fondos europeos. Si hay fondos europeos para cualquier región europea, también lo tiene que haber para Canarias. Si hay fondos, que también esta discusión la gente me dice, pero ¿no es mejor ese dinero que vaya para otra cosa? La respuesta es concreta. Si hay dinero para un tren entre Madrid y la cordillera cantábrica, como hace poquito que se acaba de inaugurar, el Paso de Pajares me parece que se llama, si hay un tren que es AVE Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla, yo quiero también el tren para Gran Canaria, porque significa que el dinero que no venga aquí se está yendo para otro lado. Y yo voy a reivindicar el futuro, pero no porque a mí en estos momentos se me vaya la vida para construir el tren a un año vista. No sé si seré yo quien corte la cinta, pero yo sí tengo claro que voy a planificar la Gran Canaria que yo quiero para dentro de 20 o 25 años. Y le voy a hacer un ejemplo. Hace 25 años, años 90, yo estaba terminando la carrera, se hablaba de la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria. Y en aquel entonces nadie entendía qué era la circunvalación. La circunvalación, el tramo 3, el que sube desde Los Alisios hasta pasado el aeropuerto, o la conexión ya hacia el aeropuerto. Ese tramo se tuvo que planificar hace 25 años y ahora se está construyendo el tramo que conecta con la circunvalación de Aruca y anteriormente el que conecta con Bañadero. Cada uno de esos tramos ha tardado en torno a 15, 20 o 25 años en construirse. Pero ¿verdad que hubo alguien que hace 25 años dijo... Pensó en el futuro, sí, en cómo iba a crecer la isla? Si no, a día de hoy tendríamos un caos en las Palmas de Gran Canaria. Todos los coches pasando por la avenida marítima, todos los coches yendo al túnel de Julio Luengo. ¿Qué sería hoy de la planificación de las Palmas de Gran Canaria si afortunadamente hubo gente que hace 25 años dijo, no, nos vamos a plantar y vamos a luchar por la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, la que conecta con el norte, la que conecta con el sur y la que conecta con el centro? Esa es la planificación que estamos haciendo a día de hoy, para que la gente entienda que hay que poner la luz larga, que no se puede mirar solo con el corto plazo de un mandato. Un mandato se acaba en 4 años. Este Cabildo de Gran Canaria planifica para el futuro. El ejemplo es el Salto de Chira, la ilusión de ser autosuficiente energéticamente, gracias a que hemos tenido un presidente que ha entendido que efectivamente hacía falta hacer una pila, un salto de agua para poder tener autosuficiencia energética y permitir que haya más energías limpias en Gran Canaria. Pues gracias a esa planificación que se está haciendo en estos momentos, las generaciones futuras de Gran Canaria tendrán un mejor desarrollo económico, un mejor respeto medioambiental, gracias afortunadamente a ese Salto de Chira. Y me imagino que en esa planificación hacia futuro, volviendo al tema del tren, habrán informes en el que diga, pues el día que el tren esté en funcionamiento, pues se reducirá en tanto el número de vehículos que van a recorrer
las calles, las carreteras de la isla de Gran Canaria, ¿no? Hay un estudio muy riguroso que es un estudio socioeconómico, que además nos obligan, se calcula el TIR, que es el retorno de la inversión a nivel social y a nivel económico. Ese estudio socioeconómico lo tiene el Ministerio, elaborado por el Cabildo de Gran Canaria, que da rigurosidad a lo que estamos diciendo. Imagínense que al final se construyera el tren y no hubiera ni siquiera usuarios. Gran Canaria, a pesar de que a lo mejor no nos lo creamos, tiene un retorno, esa obra, importantísima económicamente. ¿Por qué? Porque aquí vive casi 1 millón de habitantes, 900.000. Pero es que entran casi 5 millones de turistas todos los años. El año pasado se cerró en 4.700.000 y pico turistas. Con 5 millones de turistas, más 1 millón de personas que viven en Gran Canaria, en números redondos, son 6 millones de posibles usuarios todos los años. Y si antes yo le daba la cifra de 104 millones de viajeros que cogen la guagua, solo esas cifras hablan por sí solas. Estoy seguro que se ha gastado el Estado en trenes que no los coge tantas personas, ni tiene tantas posibilidades económicas de amortización como lo que estamos nosotros defendiendo en Gran Canaria. Pues vamos a hablar mucho de lo que va a pasar en Gran Canaria con la movilidad, con todo lo que hemos estado hablando, el tema del tren, ver ese informe de impacto ambiental, a ver si de una vez por todas en estos meses se consiga. Yo le agradezco a Teodoro Sosa que haya tenido ese ratito para venir a charlar con nosotros al Canarias 8 en este nuevo centro de producción de Mírame Canarias en Gran Canaria. Teodoro, gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los televidentes y larga vida pues a este canal, y que bueno, que tengan mucho éxito y que Gran Canaria sea también un referente para ustedes como es el resto de las Islas Canarias. Muchas gracias. Y les voy a contar más cosas. Hay cambios que no ocurren de la noche a la mañana. Son fruto de años de trabajo, del compromiso de las instituciones y las personas. El tejido comercial de Galdar es el corazón de nuestra economía. Restauración, comercios, industria, servicios, ocio. Un atractivo sin igual en el norte de Gran Canaria. Para residentes y visitantes. Para empresarios y consumidores. De la noche a la mañana, no creas una oferta cultural variada y atractiva durante todo el año. De la noche a la mañana, no revitalizas el auge de la Recoba y sus productos de cercanía. Ni llenas las calles de vida gracias a la restauración o a las actividades con atractivo para todos los públicos. En toda Galdar, el comercio y el turismo encuentran su atractivo. Atractivo si vives aquí. Atractivo si nos visitas, tantas veces como quieras. Gran Canaria se prepara para acoger Playa Bonita, el nuevo festival que convertirá Ocean Club Maspalomas en el epicentro de la música y la fiesta este verano. Con 4 eventos exclusivos y una asistencia prevista de más de 20.000 personas, el festival reunirá a algunos de los artistas más relevantes del panorama internacional en una producción de vanguardia. Playa Bonita ofrecerá una experiencia única combinando ritmos urbanos y electrónicos con una puesta en escena espectacular. Pues así acabamos una edición más del Canarias 8. Sigan en la compañía de Mírame, la autonómica de las Islas Canarias, y hasta una próxima ocasión.